día de hoy tenemos un tema muy interesante que creo que como todos en formación, ¿no? Creo que todos tuvimos un inicio, todos tuvimos un proceso y lo seguimos teniendo. Es muy fundamental esto, por ejemplo, de que uno, un líder tiene que formarse, porque formando, pero para ello se necesita disciplina, se necesita compromiso, se necesita una autoeducación. Y para ello también no es algo de decir que es cosas fáciles, ¿no? Sino necesita de, de una decisión, ¿sí? Se necesita de querer cambiar, se necesita de querer hacerlo diferente, ¿sí? Por ejemplo, hoy día tuve una experiencia en la universidad. Veía cómo la visión de mis compañeros, no de mis colegas, que los propios profesores de la universidad promovían como que nosotros vayamos a un trabajo. Decían, no, que ustedes tienen que tener tales documentos, tales títulos, tales requisitos para que ustedes puedan tener trabajo. Si no, no van a tener trabajo, ustedes van a sufrir para tener trabajo. Imagínense esa mentalidad que nos están poniendo cada uno de nosotros, ¿no? Y más ahora que en el Perú se ha ampliado con una ley y para ellos no les conviene. ¿Por qué? Porque muchos de ellos van a perder trabajo, los profesores no van a tener esa asignatura y por lo tanto van a tener que dedicarse a otra cosa. Entonces, como que ellos se están promoviendo para que nosotros estemos ahí en esas asignaturas y no salgamos de eso. Entonces, creo que tenemos una visión muy limitada, ¿no? Como estudiantes en una universidad y la visión no es, si queremos educarnos de una manera integral, creo que debemos buscar oportunidades afuera, no solamente focalizarnos en un solo aspecto. Es lo que estoy haciendo personalmente, ¿sí? Me estoy no solo centrando, por ejemplo, lo que es en la universidad, sino estoy buscando otras formas en que pueda complementar a mi formación como persona. Entonces, eso es lo que les puedo compartir. Vamos ya al tema de hoy. Entonces, eso es como una parte de introducción. Les voy a compartir ahora en estos momentos una presentación. Ya, muy bien. Entonces, como ven, estamos dando lectura a lo que es el minuto más importante, ¿verdad? Un libro muy interesante, ¿sí? Y muy fundamental como parte de nuestra formación, ¿verdad? Como parte de nuestra formación rumbo a un título, a un nombre, ¿sí? Para decirnos y llamarnos verdaderamente líderes. El libro es de Ken Dun, como ya sabemos, ¿sí? Entonces, y dentro de ello se puede rescatar, por ejemplo, aquí en este caso nos dice, el líder más grande de todos es aquel que aprende a dirigirse a sí mismo. Creo que ustedes, yo y todos nosotros que estamos aquí en esta oportunidad, estamos escuchando en esta capacitación mediante Zoom, hemos tenido, por ejemplo, quizá en un trabajo en equipo, no solo en un aspecto de negocio o de trabajo con la familia, nosotros para poder tener una autoridad o poder decir, por ejemplo, ser coherentes, necesitamos nosotros mismos ser ejemplo para que ellos acaten lo que nosotros estamos diciendo, porque si no lo van a tomar como que si fuera algo muy incoherente, ¿no? Entonces, para ello nos dice que el líder más grande de todos es aquel que aprende a dirigirse a sí mismo. Es decir, primero nosotros y después los demás, ¿verdad? Porque después ya nosotros podemos inclusive guiarles, podemos decirles qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, por este camino toma, este camino no tomes, y asimismo ayudarles a tomar las decisiones, ¿no? Pero siempre y cuando nosotros ya estemos formados, ¿sí? Lo suficientemente como para poder dirigir a esas personas, ¿no? Que van, en este caso, van a ser parte de nuestro equipo. Bien, como vamos a analizar o vamos a comentar entre todos sobre el capítulo número 10, que es los líderes
producen el dinero. Quizá muchos nosotros hemos visto así como si este capítulo va a tratar de decir, por ejemplo, no, que solamente se basa en que trabajamos para ver nosotros el dinero. El dinero vamos a ver ya mediante este análisis del libro, que nos dice que los resultados que vamos a obtener es por simplemente dar un servicio, de querer apoyar hacia la otra persona. Es consecuente a un esfuerzo que nosotros hacemos durante un determinado tiempo. No es porque nosotros tenemos una finalidad de ir y tener dinero, no, sino es porque nosotros, nuestra finalidad principal es ir a apoyar, ayudar a los otros, querer que las otras personas estén bien de salud, que ellos que tengan también una libertad financiera, que ellos puedan disfrutar con su familia, que ellos puedan estar económicamente bien y lo fundamental, la salud, ¿verdad? Entonces, consecuente a ello, ya vamos a tener los resultados, que en este caso va a ser tener una estabilidad económica, una estabilidad, por ejemplo, en la familia, una estabilidad emocional y asimismo también tener una formación muy íntegra, ¿sí? Muy íntegra, y a partir de ello ya se ven los resultados, ¿no? Miren, las ideas principales aquí dentro de esto que se rescata es desarrollar habilidades específicas de liderazgo. Primero, lo que se debe hacer es desarrollar habilidades específicas de liderazgo. Por ejemplo, yo tomo como modelo, ¿sí? A nuestro líder Stalin, Gregorio, ¿sí? Que, por ejemplo, a veces no tenemos un enfoque muy preciso, no estamos muy enfocados en alguna meta o algún proyecto que se tiene tanto personalmente como en equipo. Él trata como que de comunicarnos con nosotros, de comunicarse con la verdad. Entonces, de esa manera es como que nos está ayudando, nos está orientando para que nosotros entremos a los entrenamientos o a las capacitaciones que se están haciendo mediante esta forma vía Zoom. Entonces, ¿para qué? Para desarrollar esas habilidades, para desarrollar esas aptitudes, para desarrollar la actitud también que vimos en la capacitación anterior, vimos la importancia de la actitud, ¿verdad? La actitud. Y entonces, ¿cómo vamos desarrollando? Capacitándonos. ¿Cómo vamos desarrollando esas habilidades? Con un compromiso, dando lectura a libros, escuchando audios, ¿sí? También, por ejemplo, viendo los videos a grandes líderes que ya han tenido resultado, y ellos nos dan una secuencia de pasos, por lo cual nosotros debemos tener en cuenta, ¿sí? Para llegar de una manera más rápida al éxito. Las personas que se unen a tu equipo no buscan jefe, eso es lo que debemos tener en cuenta nosotros como que pertenecemos a en esta profesión tan hermosa, ¿sí? Que lo puedo decir así, porque nos ofrece una libertad, una independencia en la cual nosotros podemos hacer nuestro negocio tal cual como nosotros querramos. Es decir, nosotros necesitamos tener una autonomía, ¿sí? Una capacidad de nosotros mismos ser quienes dirigimos ese negocio. Y por lo tanto, las personas que se unen al equipo no son las personas que quieren estar recibiendo órdenes, no son las personas que quieren estar, por ejemplo, diciendo que un jefe le va a estar dando las cosas que ellos tienen que hacer, sino ellos buscan a líderes, ellos buscan a personas que les puedan ayudar, que les puedan orientar, que les puedan promover el desarrollo de ellos mismos. ¿Por qué? Porque si buscan algo diferente es para hacer algo diferente. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que formarnos desde esa perspectiva. Y es una razón principal por la cual hay interés en esta profesión. Es decir, porque aquí en esta carrera, ¿sí? En esta carrera, nosotros trabajamos de una manera independiente, ¿sí? Depende de cada uno, por ejemplo, si es que le da el 100%, depende de cada uno si es que le da un 50%, un 20%, los resultados va a obtener de acuerdo al compromiso que tiene con el negocio. Después nos habla cómo guiar a personas que no quieren ser guiadas. Esta es una pregunta, ¿sí? Que se hace Ken Dun. Y dice, ¿cómo puedo guiar a personas que no quieren ser guiadas? Entonces eso es lo que se pregunta. Y entonces muchas veces dice que al inicio nadie en su entorno
les sabía responder. ¿Por qué? Porque en su entorno simplemente había unas personas, ¿sí?, que no tenían resultados. Porque las personas que estaban en su entorno todavía él no se vinculaban mucho con lo que era el negocio. Por eso es que no encontraba esa respuesta a esa pregunta. Ya que Ken Dun dice desde su experiencia como policía tenía un liderazgo autoritario, es decir, tenía que acatar órdenes, ¿sí?, cumplir lo que le decían las otras personas, o por ejemplo que él, aunque mayor veces podemos decir, por ejemplo, no podemos hablar de liderazgo, ¿verdad? Porque un líder sabemos que no es aquella persona que da órdenes, ¿no? Sino que trata de dialogar, ¿sí? Habla con su equipo, plantea, por ejemplo, las actividades que se va a hacer o la visión que se tiene, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr los resultados que ellos quieren. Entonces, decían las personas qué hacer, nunca los elogiaba y nunca los animaba. Entonces, podríamos decir que era un mal líder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es muy importante, tanto como decir y hacer. No simplemente decir a las personas hagan esto, 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 y yo no hago nada. Como líder no hago nada, o sea, simplemente estoy diciendo qué es lo que deben hacer los demás y yo no hago nada. Entonces eso sería algo que no tendría nada que ver con un líder. Nunca había lo que era elogios, ¿sí? Sabemos que una persona, por ejemplo, para dar algunas presentaciones o para llevar a cabo una reunión en casa, o que se está capacitando, o que se está, por ejemplo, esforzando por aprender, esforzándose, por ejemplo, por querer saber, prospectar, por querer, por ejemplo, entender sobre los productos que se tienen en la compañía. Entonces es muy importante comunicarse con esas personas y tratar de decirles, darles elogios, ¿no? Por ejemplo, eres un excelente líder, vamos que tú puedes, y de esa manera animarles para que ellos también se sientan a gusto con el equipo y sigan trabajando, pero en su negocio, ¿verdad? Y en el negocio también que va a ser de una manera conjunta con el equipo o la organización que pertenece. Disciplina y autoeducación. Creo que estos dos términos, sí, ya los que, por ejemplo, vamos leyendo libros, vamos, por ejemplo, hemos asistido a capacitaciones, hemos visto por qué recalcan tanto, porque la disciplina, sí, es lo que nos ayuda, por ejemplo, a nosotros a tener ciertos hábitos, a lo que nos ayuda, por ejemplo, a tener buenos hábitos, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una formación de una manera adecuada. Porque, por ejemplo, si como persona hago cosas o tengo unas rutinas que son muy malas, consecuente a ello, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a obtener, por ejemplo, enfermedades, voy a tener, por ejemplo, pérdidas económicas, puedo perder mi familia, puedo, inclusive entre otros más aspectos, pero si en cambio, si tenemos una disciplina, si somos ordenados, si somos, por ejemplo, comprometidos con lo que con lo que se hace, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a obtener buenos resultados, vamos a tener una buena alternativa a la cual nosotros vamos a llegar. Entonces, primero lo que es, luego vamos a ver lo que es la autoeducación. La autoeducación. Lo que más, algo que me motivó o lo que algo me atrajo a esto, por ejemplo, de las redes de mercadeo, fue lo que promueve la autoeducación. El aprender a aprender. Es decir, aprendemos a aprender solos, ¿verdad? No necesitamos, por ejemplo, de que alguien nos explique o sí, en principio sí necesitamos, pero ya nosotros como que vamos formándonos, vamos educándonos, ya vamos siendo autónomos, ¿sí? Y de esa manera dirigimos nuestros pasos, dirigimos nuestros conocimientos, dirigimos nuestras habilidades y de esa manera ya nos formamos ese ser interior, esas creencias que tenemos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo cómo eliminamos esas creencias o cómo cambiamos esas creencias? A partir de una formación interior. Solo con eso, nos dice, se podrá guiar a los demás si se tiene la capacidad de guiarse a sí mismo. Si me puedo guiar a mí mismo, es decir, si es que voy por un buen camino, si es que soy una persona con éxito, tengo buenos resultados, por ejemplo, un proyecto que tenga, ¿sí? Lo establezco. Primero
lo analizo, formulo mis ideas, hago una planificación y después voy a la acción. Entonces, si soy, por ejemplo, de una manera de planificar, de programar todo eso, voy a saber decir a las otras personas, voy a poder comunicar, voy a poder ayudar a las otras personas a que ellos también se vayan formando. De lo contrario, no vamos a poder guiar a nuestro equipo. La importancia de lo que es el apalancamiento con las personas que tienen resultados. Paso número 1, tips para crecer en tu negocio. ¿Qué es lo que vamos a obtener, por ejemplo, nosotros si es que trabajamos en equipo? Primero, vamos a obtener conocimientos, vamos a obtener algunas alternativas, vamos a tener, por ejemplo, oportunidades, vamos a obtener experiencias. ¿Para qué? Para el crecimiento, el desarrollo del negocio o del proyecto que se está desarrollando. En el paso número 2, por ejemplo, ya lo principal que es, nos vamos a entrenar como líderes, Uno cuando recién ingresa es aprendiz, ¿verdad? Entonces nos entrenamos para poder ser líderes. En este caso ya nosotros cuando ya somos líderes, igual es necesario que la autoeducación o la formación sea de manera continua. Por ello es que esta profesión no es decir que es algo fácil. ¿Por qué? Porque requiere de un compromiso, requiere de una educación constante, requiere de ir actualizándose de una manera constante porque vemos que las exigencias de la sociedad son cada vez más fuertes, son cada vez distintas, exigen cosas muy diferentes, ¿sí? Ahora que estamos en la virtualidad, ¿qué es lo que nosotros, la sociedad nos exige? Nos exige ya cosas diferentes. Por lo tanto, nosotros necesitamos estar actualizados. En el paso número 3, participar de los eventos. Ya, si es que uno ya somos, por ejemplo, estamos entrenados, estamos formados, llevamos, por ejemplo, lo que es mensual o semanal, programas, por ejemplo, hacer unas lecturas, ¿sí? De desarrollo personal o de cualquier tema o de contenido que abarquen sobre, por ejemplo, desarrollo en redes de mercadeo, ¿sí? O, por ejemplo, no puede ser cómo vivir en familia, cómo disfrutar en familia, ¿sí? Son temas, por ejemplo, también que necesitamos conocer, ¿sí? Porque si somos líderes, nos tenemos que estar empapados de diferentes conocimientos, no solamente de un aspecto o de un tema, sino tenemos que conocer diferentes temas. Entonces, para ello debemos participar de los eventos. ¿Para qué? Para nosotros compartir con las otras personas que participan de ello, compartir con ellos, ¿sí? Y a la vez también adquirimos experiencias. Lo que nos habla también, por ejemplo, es de la importancia de tener un mentor. Si es que uno entra, por ejemplo, a la carrera de la profesión de red de mercadeo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que ser aprendices, ¿sí? Pero como aprendices necesitamos a alguien quien nos ayude, quien nos apoye, quien nos ayude a ver, por ejemplo, cosas que nosotros no vemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona ya va a tener, ya ha obtenido resultados, ya tiene éxito. Entonces el mentor debe ser una persona que ya tiene un proceso de formación, que ya es productivo, que ya tiene éxito, que ha tenido resultados, ¿sí? Inclusive tiene muchas historias, muchas anécdotas que contar, porque en su tiempo puede ser que hayan existido cosas que en la actualidad sí lo hay. ¿Por qué digo? Porque ahora, por ejemplo, tenemos un montón de libros, la cual nos ayudan a nosotros ya a disminuir los errores, ¿sí? Y de esa manera llegar de manera rápida al éxito, ¿sí? Entonces, para ello están los libros, ¿sí? Y además también los grandes mentores. Debemos tener un mentor. No dice ahí, mi mayor pedazo de consejo para ayudarte a lograrlo es, o sea, para lograr el éxito, es buscar a alguien en tu línea ascendente, en este caso el patrocinio, en el equipo que haya alcanzado el nivel de éxito que esperas y pídeles que sea tu mentor.
Entonces, como líderes, creo que ya debemos tener cada uno de nosotros, sí, a nuestro mentor, ¿verdad? A quien él esté ahí dirigiéndonos, quien esté ahí para apoyarnos, quien esté ahí para decirnos lo que debemos hacer o apoyarnos, por ejemplo, si es que nos equivocamos, decidir en algunas cosas, en algunas opciones que a veces como principiantes o como aprendices se nos complica. Entonces, para ello es muy importante. Todo líder es un seguidor. Un líder tiene que apoyarse, recibir ayuda, tener sobre todo un mentor. El éxito no se logra solo, trabajando individualmente, ¿sí? En este capítulo también enfatiza sobre, por ejemplo, que el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto, ayuda a tener el éxito, ayuda a llegar eh, a la cima, ayuda a obtener resultados. ¿Y por qué? Porque en esto de que las redes de mercadeo, si es que vemos el negocio de manera independiente, pero para trabajar debe ser conjuntamente, ¿sí? Porque todos, por ejemplo, somos como si fuéramos una pieza de un rompecabezas. Puede ser, por ejemplo, que tal persona tiene tal persona tiene tal habilidad o es más hábil en este aspecto, es más hábil en este aspecto. Si uno se complementa en uno solo, si es que ese conjunto forma uno solo, entonces el equipo vendría a ser más fuerte, vendría a ser más productivo. Va a haber mayor productividad, va a haber crecimiento, va a haber desarrollo. Entonces, por lo tanto, se rescata ello. Se rescata ello que trabajando solo no vas a llegar a tener éxito. Si llegas a tener éxito, lo harás a un tiempo muy prolongado. Luego también nos habla, por ejemplo, antes de que puedas aprender a liderar y convertirte en un mentor, primero debes completar satisfactoriamente tu aprendizaje, ¿sí? Como les estaba comentando. Primero tenemos que aprender, tenemos que nosotros empaparnos de conocimiento, tenemos que nosotros adquirir esas experiencias, tenemos que nosotros llenarnos de esas historias, llenarnos, por ejemplo, de saberes, llenarnos, por ejemplo, de libros, llenarnos de audios, llenarnos de, por ejemplo, de escuchar así a grandes mentores. ¿Para qué? Para que uno ya tenga una perspectiva o tenga, por ejemplo, la capacidad de discernir o decir tales opciones nos conviene y de esa manera tomar decisiones en un equipo. La parte más importante de todo esto, lo que hemos ido viendo, ¿sí? De lo que hemos estado viendo, es tomar acción. Los líderes, a partir de su formación, a partir de su aprendizaje, a partir del desarrollo que ellos llevan o a partir del proceso que ellos han pasado, va a llegar un momento en que ellos tienen que tomar acción. ¿Por qué? Porque no simplemente es conocer y tratar de ir a decir, ¿verdad? No, sino tenemos que accionar, tenemos que producir, tenemos que ser productivos. Un líder es aquella persona que después de haber planeado, después de haber hecho una planificación, después de haber hecho una programación de la visión o del proyecto que se está realizando en la organización o en el equipo, ya lleva a cabo la acción y es quien da la iniciativa. Importante. El primer paso para convertirte en un líder es empezar a ganar dinero. Luego nos dice, el primer paso para ganar dinero es tomar acción. Liderazgo no es lo que dices, sino lo que haces. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que nos dice que para poder ganar dinero necesitamos accionar, necesitamos ir al campo, necesitamos ir ya a prospectar, necesitamos ir a hablar, por ejemplo, del producto, de lo que se está promoviendo, de lo que se está distribuyendo. Se necesita, por ejemplo, convertirse en un líder, ¿sí? Lo cual nosotros con estas capacitaciones nos estamos formando, estamos viendo, por ejemplo, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que hace un líder y qué es lo que no debe hacer un líder, ¿sí? Entonces,
Eso es muy importante. Debemos tomar en cuenta eso. ¿Para qué? Para que ya cuando vayamos a accionar, no cometamos errores, o mejor dicho, no cometamos muchos errores, porque errores sí o sí es parte del aprendizaje. El error es parte del aprendizaje, porque si no nos equivocamos, no vamos a nosotros a ver, por ejemplo, en qué necesitamos mejorar. No vamos a ver, por ejemplo, en qué nuestro equipo está mal, o qué es lo que estoy haciendo yo como persona o como parte del equipo estoy haciendo mal. Quizá me falta capacitarme, o quizá me falta eh, enfocarme en este aspecto, o quizá me falta ser más comunicativo, entre otros aspectos más. Entonces, para ellos también tener en cuenta eso, que el error lo va a ver, pero tratemos de que sea de una menor parte, que no sea muy repentino, que no sea que el error sea de manera permanente. ¿No? ¿Por qué? Porque están ahí los libros, están ahí los mentores para ayudarnos. Y luego nos dice que el liderazgo no es lo que dices, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros podemos decir muchas cosas, pero lo que más interesa, pero lo que más importa para las personas que están a nuestro alrededor, o para las personas que nos están observando, para las personas que nos están viendo, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de los negocios o del proyecto que tenemos, ellos como que sienten una curiosidad, ¿verdad? Al principio no van a aceptarlo. ¿Por qué? Porque van a decir, no veo resultados, o voy a esperar que tenga resultados, ¿sí? Muchas veces quizá, bueno, a mí personalmente me han dicho, quiero verte tus resultados. Entonces digo, allá pues vamos a accionar entonces. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo más importante es accionar. Entonces lo tenemos que hacer para que ellos nos puedan ver y así seguirnos. Entonces, lo que nosotros decimos en gran parte o en una mayoría no va a convencer, no va a convencer. Lo que va a convencer es con nuestro ejemplo, con lo que nosotros hacemos diariamente, con lo que nosotros presentamos, con lo que nosotros, por ejemplo, vamos formándonos, ¿sí? Porque si nosotros entramos, por ejemplo, en un entorno, es como que nosotros ya vamos cambiando, nos vamos adecuando, nos vamos adaptando a ese entorno. Entonces, eso es muy importante también tener en cuenta como líderes. Tienes que tratar a los demás como te gustaría que los demás te trataran. Creo que esta es una regla fundamental, ¿verdad? Y en varios aspectos o en varios entornos, en distintas situaciones, quizá hemos tenido esto, por ejemplo, que tratamos a las personas, ¿sí? Muchas veces quizá por el físico, pero esto influye, aunque digamos que no, esto influye. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros si vamos a ir a presentar un negocio, necesitamos estar presentables, necesitamos estar, por ejemplo, con un vestuario o con una ropa de manera adecuada, ¿sí? No vamos a ir con chanclas, o no vamos a ir, por ejemplo, con un short a hacer la presentación del negocio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser muy coherentes con eso, tratar de que los entrenamientos o las capacitaciones están dando resultados en nosotros. Es decir, que nosotros estamos logrando algo mediante esas capacitaciones o las lecturas de los libros en este caso que estamos dando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con una mentalidad empoderada, que por ejemplo ya, si antes eras una persona negativa, si es que veías, por ejemplo, en los problemas solamente, en vez de ver soluciones, veías, por ejemplo, más problemas, sacaba más problemas, y ahora, por ejemplo, que te vean, que te digan, hay un problema y que tú digas tal opción o de esta manera resolvemos, es como que tú vas a sorprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas personas, así no quieras, ellos sí o sí van a analizar. Cualquier paso, por más pequeño que tú estés dando, ellos van a tratar de analizar, ¿sí? Por ejemplo, un compañero mío, ¿sí? Accedió a un Zoom aquí en la reunión, ¿sí? Y me dijo que estaba interesado, pues no estaba interesado en entrar. Y lo que pasa, me dijo que como estábamos en exámenes finales, que no tenía tiempo y cosas así, entonces veía que en principio le falta.
le falta autoeducación, porque muchas veces quizá ponemos muchas excusas de decir que mi tiempo está agotado, que no tengo ya en mi horario, todo está completo, pero si nos organizamos de una manera muy correcta, de una manera adecuada, tiempo lo hay para todo. Si queremos, por ejemplo, estar aprendiendo lo que es, por ejemplo, de belleza, si también hay tiempo. Si queremos, por ejemplo, lectura o dedicarle un tiempo a Dios, también hay tiempo. Si queremos dedicar a la familia, también hay tiempo. Entonces, necesitamos tratar de que nuestro reflejo, nuestra personalidad, ¿sí?, influya, o lo que vean las otras personas sea resultado. Y de esa forma ellos nos traten de una manera correcta, para que nosotros también, al momento de que ellos estén interesados en entrar al grupo o al equipo, sea de una manera muy integral. Este ejemplo, el que te hará libre. ¿Sí? Entonces, quizá muchos diremos, como todavía estamos en un inicio, estamos siendo aprendices, nos falta mucho por aprender. Pero ese es un proceso y tenemos que pasarlo todos. Sí, porque desde un inicio nosotros ya estamos programados como que en la escuela, en la familia, en la sociedad, con la misma publicidad, con la misma información, nosotros ya inclusive nuestra mentalidad está muy limitada. Vemos límites, vemos que pensamos en cosas pequeñas. Pensamos en que nosotros, por ejemplo, estamos hechos para ir a un trabajo, que pensamos que nosotros, por ejemplo, estamos hechos para ir y respetar un horario, inclusive no tener tiempo para la familia, no tener tiempo en un futuro para tus hijos, ¿sí? Entonces, eso creo que nosotros nadie queremos, ¿verdad? Entonces, este ejemplo es el que te hará libre. Necesitamos formarnos para nosotros ser ejemplo a las personas que vendrán a nuestro equipo o que están en nuestro equipo. ¿Qué hacer para tener resultados? Primero, como ya venimos enfatizando, era el desarrollar nuestro interior, ¿verdad? Primero empecemos por nosotros. Luego, ser eficiente, productivo, disciplinado. Y eso se logra a partir de las capacitaciones, ¿sí? Es importante capacitarnos. Necesitamos nosotros también, por ejemplo, leer, necesitamos escuchar audios, necesitamos también, por ejemplo, tener comunicación o asesorarnos o tratar, por ejemplo, de que nuestro entorno sea con las personas quienes están enfocados también, por ejemplo, lo que es redes de mercadeo, porque ellos, cada persona tiene una manera de pensar, cada persona tiene, por ejemplo, algo que enseñar, y cada día nosotros también tenemos una oportunidad de aprender algo nuevo, algo novedoso, ¿sí? Entonces, también algo que debemos tener en cuenta es la presentabilidad. Cuán presentable, por ejemplo, nosotros estamos al momento de presentar el negocio, al momento de hablar, por ejemplo, con los amigos o con el compañero de trabajo, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso también. Como aprendiz, el mejor uso de tu tiempo es aprender cómo pensar, cómo actuar y cómo presentar. ¿Sí? Entonces, como parte también del negocio, necesitamos nosotros primero a empaparnos de conocimiento. Porque de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestro interior, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, por ejemplo, almacenado de información, a partir de eso nosotros actuamos, a partir de eso vamos a decir, inclusive todo lo que nosotros tenemos almacenado en nuestro interior, todo lo que tenemos en nuestro yo interior, lo vamos a demostrar en nuestras acciones. ¿Sí? Entonces, y luego cómo presentar, ya es a partir de nuestro pensamiento, a partir de nuestras acciones, qué es lo que vamos a hacer. Si el enfoque es positivo, si es que el enfoque tiene una finalidad del bien, la presentación va a ser también correcta, va a ser también de una manera muy perfecta, ¿sí? Porque si es que nosotros, por ejemplo, sabemos pensar, vamos a saber decir, vamos a poder comunicar a las otras personas, por ejemplo, sobre la visión o sobre el proyecto que se tiene, ¿sí? Y por lo tanto, las acciones que van a hacer, van a ser quienes garanticen
lo que nosotros o los resultados que vamos obteniendo, porque a partir de ello vamos a mostrar ejemplaridad, ¿sí? Luego también, por ejemplo, en el libro, en el capítulo, nos habla de que debemos leer En el camino es el factor Freud, de Mark Sanborn. Nos habla que es un libro, sí, muy interesante. Creo que debemos también añadirlo para poder darle lectura. Dice que expresa sobre la importancia del servicio en el negocio. ¿Sí? Aquí enfatiza ya, por ejemplo, sobre que el negocio debe estar enfocado en servir, no en buscar, por ejemplo, que nosotros vamos con la finalidad, no, yo voy a ir ahí ¿para qué? Para hacerme rico, para tener dinero, para tener cosas, tal cosas, quiero viajar, quiero tener una casa. Entonces, es muy importante, por ejemplo, yo hago tal cosa, pero que la finalidad sea positiva, no que la finalidad solamente tenga un bien para mí y no sea un bien común. El bien debe ser para todos. Es decir, que nosotros como líderes debemos buscar que el bien sea para todos, no solamente buscar bienes personales, sino bienes para todos. Que, con el negocio o con las acciones que nosotros hacemos, ayudemos a las otras personas, seamos unas personas de servicio. Entonces, eso es también lo que marca la diferencia de un líder. Un líder, ¿sí? Está en servicio. Se pueden hacer todas las cosas, pero si se hacen con razones equivocadas, no vamos a tener éxito, no vamos a tener buenos resultados. ¿Por qué? Como les estaba comentando, si es que nosotros, por ejemplo, tenemos una finalidad, ¿sí? Por ejemplo, una finalidad, no, yo solamente entrego los productos, ya ellos ven qué hacen, yo no les doy un seguimiento, o que el objetivo, el punto está en que yo reciba el dinero, el costo, la ganancia que inclusive incluye ahí, y se acabó. Pero no es así. Un líder va a buscar el bien de la otra persona también que está comprando el producto, que es parte del equipo. Entonces ahí nos habla también la importancia de la actitud. Nos dice que la actitud se refleja en todo lo que tú y yo hacemos en la vida. Entonces, muchas veces quizá nosotros hemos pensado que integrarnos a este negocio, este equipo, es que vamos con la finalidad o el objetivo es en que, por ejemplo, yo pueda obtener los resultados y que los resultados solamente sean para mí, no sean para el equipo. Entonces debemos tratar de cambiar ese pensamiento. ¿Sí? Un líder debe ayudar, debe servir. La actitud positiva te permite ver las cosas que no te gustan como una oportunidad, no como una obligación. Como una oportunidad, no como una obligación. Quizá muchas veces, por ejemplo, inclusive me causa un poco de gracia, porque muchas veces quizá nos ha pasado que cuando tenemos algo que hacer o por ejemplo tenemos que ir a visitar a una persona que nos compra los productos o por ejemplo que está interesada en el negocio y ya vamos porque vamos, ¿no? Porque obligados o por un compromiso o quizá no porque nosotros vamos y decir es una buena oportunidad con la mejor actitud, con una buena energía, a tratar de explicarle que es una buena opción, que es una buena oportunidad para que ellos también obtengan, ¿sí? Lo que las redes de mercadeo nos dan como beneficio, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ver como una oportunidad, no como una obligación. Una actitud positiva busca lo mejor, no lo peor de las circunstancias. Con una buena actitud, ¿sí? Lo que vamos a ver, por ejemplo, en cualquier situación, o por más grande que sea un problema, lo que vamos a ver es alternativas, formas de solucionar, ¿sí? Vamos a ver cómo dar solución a ese problema. No tratar de, por ejemplo, de buscar culpables o buscar, por ejemplo, tratar de agrandar más el problema o buscar problemas, tratar de buscar, por ejemplo,
excusas o para no involucrarse en esa situación, con una actitud positiva vamos a buscar opciones, ¿sí? Vamos a buscar modos de resolver. La actitud positiva piensa, puedo hacerlo, no debo hacerlo, ¿sí? Entonces, como que pensar que en esto de redes de mercadeo nosotros nos formamos, nos capacitamos y somos capaces de hacer. Y como somos capaces, eso quiere decir que nosotros podemos hacer esas cosas. Pero no porque estoy obligado o porque debo hacerlo, sino porque nosotros queremos hacerlo, porque queremos servir, porque queremos ayudar a las otras personas. ¿Sí? Entonces, miren, luego nos habla de una actitud positiva, brinda esperanza, no pesimismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es que en nuestro entorno tenemos a personas, por ejemplo, con una actitud positiva, vemos que son muy muy extrovertidas, ¿sí? Son, por ejemplo, de un carisma, tienen carisma, tienen, por ejemplo, algo que contar, ¿sí? Ven, por ejemplo, de cualquier situación, ven opciones de salida, están siempre optimistas, ¿sí? Tratan de buscar oportunidades, ¿sí? No buscan, por ejemplo, decir, no, no lo podemos, ya no intentemos, dejémoslos ahí, ¿no? Entonces, con una actitud positiva vamos a buscar siempre soluciones, siempre alternativas. Entonces, tratemos de que nuestro equipo se fomente una actitud positiva. No sé qué pasó con... ¿Qué es lo que podemos rescatar de este capítulo? Lo que podemos rescatar de este capítulo es que, por ejemplo, fomentemos la actitud positiva en el equipo, ¿sí? Aparte también de la actitud positiva, es lo que nosotros debemos, como líderes, debemos estar enfocados en servir, en servir. Si es que yo me educo, si es que yo, por ejemplo, me formo como líder, lo que vamos a hacer nosotros de ahora en adelante es tomar acción, pero tomar acción con unas finalidades o con unos objetivos de querer ayudar. Y a consecuente a ello vamos a obtener los resultados. Vamos a obtener, por ejemplo, ya esa gratitud, vamos a tener, por ejemplo, una vida próspera, vamos a poder viajar, vamos a poder disfrutar en equipo, vamos a poder disfrutar en familia. ¿Sí? Pero eso ya es consecuente a ese proceso de esfuerzo, de trabajo que como equipo se tiene, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo he podido aportar sobre el capítulo número 10. Espero que sea de muy buen provecho para cada uno de ustedes y bendiciones, que tengan un excelente día.